y bueno, el doctor René Miranda, que además es de los pioneros en lo que es la química verde y un referente en América Latina. El día de hoy nos acompaña doctor René. Muchas gracias, muy amable. A ustedes. En este programa y por compartirnos. A ustedes, muchas gracias. Muy amables. No se escucha, no sé si... Bueno. ¿Se volvió a apagar? ¿No? Ah, ya, sí, correcto. No, sí estoy activado. Sí, ya está. Sí, me preocupó. Sí se escuchó, ¿verdad? Lo que yo comenté. Sí, se escuchó. Sí. Muy bien, nomás no recibía la señal. Muy buenas noches. También, como cada semana, nos acompaña la doctora Estela Ramos Ramírez, secretaria del Interior del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos e investigadora de la Universidad de Guanajuato. Doctora Estela, bienvenida. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Igual, como cada semana, el maestro Mario Figueroa Trujillo, experto en el tema de sustentabilidad desde hace más de 30 años, también miembro del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos en el Bajo, con la sección Observatorio de la Sustentabilidad desde la ONU. Bienvenido, maestro Mario. Sí, cómo no, buenas noches, un saludo, doctor. Sí. Muchas gracias, pues comenzamos como cada semana presentando lo que es el programa del día de hoy. Ahí lo vemos en pantalla. El programa del día de hoy se llama Química Verde 2. Y ponemos 2 porque ya anteriormente nos había acompañado el doctor René Miranda en un programa previo también del Foro de Sustentabilidad. Entonces, el día de hoy es un tema inmenso y que en el futuro pues será un tema inevitable de la química. Este es el tema del día de hoy y iniciamos con la sección del maestro Mario Figueroa, que es el Observatorio de la Sustentabilidad desde las Naciones Unidas. Maestro, muchas gracias. Sí, cómo no, maestro Fernando, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Es un placer volver a tenerlo por acá con nosotros. La verdad es que su primera charla fue verdaderamente interesante y hoy es la continuidad. También quiero agradecer desde el Observatorio Ciudadano a Nesma Radio, que realmente cada 8 días brinda el gran apoyo para propiciar este espacio de conocimiento, de reflexión, de intercambio, y nos damos cuenta que esto es lo que se necesita, que realmente cada 8 días, gracias a esta buena acción del colegio, liderada por el maestro Fernando, apoyado por la doctora Estela, realmente hemos estado avanzando hacia ese México sustentable, maestro, que realmente todos queremos ver. Mucho de este asunto desde el Observatorio Ciudadano tiene que ver con este tema de la química verde. Y aquí está muy involucrado el sector empresarial, el sector industrial, en donde se ve y se nota que cada día hay más conciencia, hay más responsabilidad ambiental, la aplicación de buenas prácticas ambientales es más evidente cada vez. Todavía hay un gran reto, pero todo esto alineado justamente a los planes, programas y proyectos y directrices, como se puede ver en la diapositiva que aparece aquí, que tiene que ver con los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Y específicamente la 9 tiene que ver con la industria, la innovación y la infraestructura. Y si nos damos cuenta, todo ello está relacionado o interrelacionado como con una actividad cíclica que nos permite poder ir viendo cuáles son los aspectos que podemos ir mejorando en el cuidado del entorno, en el cuidado del medio ambiente,
bajo el principio de la responsabilidad. La industria juega un papel sumamente importante desde el punto de vista económico, social y desde luego ambiental. Y esto nos habla de que dentro de ello debe haber innovación y la infraestructura, que realmente son factores y vectores que ayudan enormemente a poder ir haciendo lo que debemos de hacer. Hoy nos damos cuenta de que muchas empresas a nivel nacional, a nivel internacional, pero también a nivel local, tienen y cuentan ya con sus certificados ambientales, lo cual viene a cumplir con lo que nos dicta la política internacional en su objetivo 9 de fomentar la innovación de la industria, las infraestructuras y algo muy importante, los procesos de manufactura que llevan todas y cada una de ellas. Hoy, desde el Observatorio Ciudadano, concluyo que realmente nos estamos acercando más. Y es ahí donde yo veo la gran aportación que hace el colegio cada 8 días con estos espacios de reflexión y de intercambio, en donde hoy vamos a darle una continuidad muy especial a ese tema tan importante que debemos de seguir encauzando, que es la química verde. Encauzando. Y eso nos ayuda a ir pensando de que realmente vamos caminando cada vez más y mejor hacia ver un México más sustentable. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Y esta es la aportación desde el Observatorio Ciudadano en esta sesión. Muchísimas gracias, maestro Mario. Como siempre, certeras opiniones en este espacio. Y efectivamente vamos hacia allá. Pasado mañana tenemos una reunión para impulsar ese vínculo entre la educación, la capacitación en la industria y la investigación y el desarrollo tecnológico. Muchas gracias, maestro. Y continuamos con la sección de Mundo Sustentable desde el colegio con la doctora Estela Ramos Ramírez. Tiene el uso de la voz, doctora. Buenas noches a todos. Y bueno, vamos a analizar Mundo Sustentable, un poco para que esté más accesible este mundo sustentable al público que nos ve. Hoy contamos con la presencia de un experto en química verde, el doctor René Miranda. Entonces, voy a hacer una reflexión en torno a este mundo sustentable accesible al público. Sabemos que es importante fomentar la innovación, el emprendimiento y la investigación para tener procesos más sustentables, para tener procesos más amigables al medio ambiente. De ahí la importancia de la química sostenible, y por cual le damos la bienvenida a nuestro experto. Esta química sostenible es conocida para el público en general también como química verde y consiste en diseñar productos y procesos químicos para reducir o eliminar el uso o la generación de sustancias peligrosas. La química verde se aplica en todo el ciclo de la vida de un producto químico. Entonces, incluyendo su preparación o su método de obtención, su diseño, desde el diseño, la preparación y la aplicación de este producto. Así es que esta química sostenible, esta química verde, se encarga de la sustentabilidad del medio ambiente, ocupándose del asunto a nivel molecular, concentrándose principalmente en el diseño de productos, en procesos químicos de riesgos reducidos, con el uso eficiente de materiales y energía en el desarrollo de recursos renovables. Bueno, se me hizo muy interesante que a nivel mundial, tanto en Europa como en Estados Unidos y en América Latina, se están utilizando ahorita los 12 principios de la química sostenible. Yo creo que para fines del público queda muy, muy bien marcar las pautas para diseñar y desarrollar procesos químicos, productos más sostenibles. Con ello se pretende reducir generación de productos peligrosos e incluso utilizar una ciencia, ¿verdad?,
que evite la contaminación. Uno de los puntos importantes es prevenir la generación de residuos. Cuando nosotros diseñamos un proceso químico, vamos a evitar precisamente generar residuos y tener que confinar estos residuos, ya que estos residuos van a venir a causar una contaminación en el medio ambiente. Otro de los puntos, de los 12 principios de la química sostenible, de la química sustentable, es la economía de átomos. Los métodos de síntesis deberían diseñar procesos que precisamente maximicen la incorporación de todos los materiales utilizados en el producto final. Así, por ejemplo, nosotros diseñamos procesos como la coprecipitación, el proceso Sol-Gel, y pues tratar de que todos queden incorporados en el producto final. Bueno, también el tercero es productos químicos intermedios menos tóxicos. Nosotros vamos a procurar precisamente que sea posible las metodologías sintéticas que se deben diseñar para que no se generen sustancias con toxicidad para la salud humana y para el medio ambiente. Para eso tenemos que considerar toda la legislación, como por ejemplo las normas oficiales mexicanas, lo que establece la Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Protección Ambiental, conocida por sus siglas como EPA. Y bueno, tenemos otro punto que son los productos finales más seguros. Estos productos deben diseñarse para mantener la eficacia de su función y también que se reduzca esta toxicidad. Reducción del uso de sustancias auxiliares. Por ejemplo, algunas veces hay que tratar de evitar el uso de disolventes tóxicos o minimizarlo en la medida de lo posible en estos métodos de síntesis. Además, se recomienda en el punto 7 el uso de materias primas renovables. Debe utilizarse materias primas renovables siempre que sea una técnica y económicamente viable, por ejemplo, como la madera, el algodón, el petróleo, los minerales, como por ejemplo las arcillas, el carbón, el hierro, etcétera. Dado que tenemos bastantes yacimientos en el mundo entero y específicamente pues en México de estos materiales renovables. También recomienda el uso de catalizadores. Por ejemplo, recientemente para evitar utilizar procesos catalíticos que puedan contaminar, pues están procurando precisamente utilizar catalizadores amigables al medio ambiente. Por ejemplo, para la producción de biocombustibles, pues se está utilizando microorganismos para producir biogás, biohidrógeno, bioetanol. Y claro, nosotros en la parte inorgánica estamos utilizando a nivel mundial los catalizadores en la catálisis homogénea y la catálisis heterogénea, por ejemplo, en la producción del biodiesel. Entonces, pero generalmente buscamos materiales que sean amigables al medio ambiente. También es importante en el punto 10 el diseño para la degradación. Normalmente se procura que los productos químicos deben diseñarse de forma final, de tal manera que cumplan su función y que en la degradación final, como productos, no haya productos que contaminen. Y nosotros lo que se va a procurar es la eliminación, por ejemplo, fotocatalítica de compuestos tóxicos en agua, por ejemplo, degradados hasta CO2 más agua, que no son compuestos tóxicos. También se recomienda el desarrollo de tecnologías analíticas para monitorear en tiempo real todo lo que los productos intermedios en los procesos químicos. Esto tiene que ver también con la química verde. Entonces deben desarrollarse metodologías analíticas que permitan ese seguimiento, por ejemplo, como todas las espectroscopías muy conocidas por el doctor y por algunos de los que estamos aquí, como la espectroscopía ultravioleta y visible, la espectrometría de masas, para identificar los productos intermedios y cuando nos demos cuenta que estamos precisamente produciendo esos intermedios tóxicos, pues buscar una alternativa en el proceso. Y por último, minimizar el riesgo de accidentes químicos, ya que las sustancias químicas y las formas en que se usan dichas sustancias en un proceso químico deben escogerse para minimizar los accidentes químicos, incluyendo, por ejemplo, explosiones, vertidos, incendios. Todos sabemos, pues, entonces, que esta química verde es una ciencia sostenible
y sostenible ambiental y económicamente, dado que con estos puntos se pretende ahorrar, por ejemplo, las empresas ahorrarían el no utilizar materiales tóxicos. Y bueno, nosotros como ejemplo podemos ver, por ejemplo, en Colombia, que recientemente es el país número 67 en donde se ha prohibido el uso del asbesto, ya que este asbesto, lógicamente, es un material cancerígeno. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a estos principios que, por supuesto, en toda Europa los están utilizando y que, de acuerdo al American Chemical Society, también se están apegando a estos principios. Pues definitivamente damos la palabra al doctor experto en este tema y busquemos contribuir en los procesos más amigables en el caso de los empresarios y de todos los químicos que tratan de producir productos que sean económicamente rentables, pero que también se procure los procesos amigables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre, un marco excelente. Estas 12 propuestas que hace Paul Anastas, de Estados Unidos, de la EPA, para el mundo de la química. Y les quiero comentar que el sábado tuvimos una reunión precisamente dando seguimiento a algo fundamental en la química del futuro, en la química verde, que es formar a los químicos del futuro. En el colegio estamos trabajando un proyecto que es piloto a nivel mundial, que se llama Químicos del Futuro, y el sábado analizamos un punto fundamental desde el mismo nombre del modelo educativo. Si desde ahí ya tenemos dudas, asegúnes, prejuicios, ya no vamos juntos. Y entonces podemos tardar años, décadas en volver a entender que tenemos que ir juntos. Entonces el sábado hablamos del nombre del modelo educativo que vamos a estar usando en los centros educativos químicos del futuro, y que es un modelo educativo con enfoque en el desarrollo de competencias para una vida sustentable. Y hemos usado continuamente desde hace mucho, más de 20 años, concepto sustentable, porque nosotros consideramos fundamentalmente el desarrollo humano, no solo el social, el económico y el ambiental. Entonces, por esa razón, consideramos ese nombre de Químicos del Futuro, que es una parte importante, la otra la industria y la investigación y la gestión. Muchas gracias, doctora, y como bien lo comenta, con este marco vamos a dar lectura a la semblanza del doctor, un segundo, doctor, para ubicar por aquí la semblanza. Es que les comentaba que olvidé mis lentes y bueno, aquí estamos, ya la ubiqué. Aquí está, muy bien. Pues vamos y a ver si alcanzo a ver bien. Parece que sí. Entonces, bien, el doctor René Miranda Rubalcaba, él es químico y maestro en ciencias y doctor en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM, profesor titular C definitivo en la FEX de la UNAM, con casi 48 años de antigüedad, nivel D del PRIDE por 5 ocasiones consecutivas, distinguido con el reconocimiento de catedrático universitario por la UNAM en el 2001, Premio Nacional de Química Docencia Andrés Manuel del Río en el 2001, otorgado por la Sociedad Química de México, Distinción al Mérito Universitario UNAM, 15 de mayo del 2017, otorgado por la PAUNAM, Premio Universidad Nacional UNAM, Docencia en Ciencias Naturales y de la Salud, 3 de octubre del 2017, reconocimiento de la Asociación Salvadoreña de Químicos, ASALQUI, por la trayectoria, desarrollo, enseñanza de la química verde, diciembre de 2017, investigador nacional SNI, nivel 3, referente de química verde a nivel latinoamericano desde hace una década, más de 350 cursos en la UNAM
licenciatura, maestría y doctorado, 41 cursos extracurriculares sobre química verde, casi un centenar de conferencias nacionales e internacionales, 50 de ellas sobre química verde, presidente de la División de Química Verde de la Sociedad Química de México desde el año 2006 a la fecha, 136 publicaciones en revistas científicas indizadas, alumnos formados, director de 137 alumnos, 111 de licenciatura, 16 de maestría y 10 de doctorado. Además es coautor de 8 libros y 2 capítulos, 6 en el contexto de la química verde. Sea bienvenido, doctor, y bueno, una autoridad en el tema de química verde en este país. Muchas gracias por su presencia y le damos el uso de la voz. Gracias, muy amable. Ya tengo compartida la pantalla, perdón. Se la comparto, doctor, en este momento. Sí. Sí, mientras lo manifiesta, pues muchas gracias, doctora Estela. Y un gusto conocerla. La había visto yo en varias fotos de los diversos mensajes que nos envía el maestro Fernando de manera sistemática, pero habíamos llegado y ahora qué bueno. Y nuevamente, maestro Mario Figueroa, un gusto estar con usted. Y a usted, ingeniero Fernando, pues reitero mi agradecimiento, y más que mi agradecimiento, pues sinceramente, pues la confianza que deposita en mi persona para poder estar con ustedes, pues es invalorable. Creo que puedo retomar ya la presentación. Sí. Como mencionó el ingeniero Fernando, esta charla dice Química Verde 2, es una especie de, no es repetición, sino retomar algunos de los aspectos que se comentaron. Fue el que, estamos hablando de 2 meses, ¿va? Aproximadamente cuando me hicieron ustedes el favor de la primera ocasión de invitarme, y de que pues por ahí quedaron algunos rubros o aspectos que sentí yo que hubieran sido necesarios habérselos presentado, y principalmente en ese sentido va a ir la charla. Hacer pues un recordatorio de lo poco que se vio en la sesión anterior, particularmente en cuanto es el concepto de química verde, y recordar parte de los principios que ya me hizo favor la doctora Estela Ramos de tomar alguna anticipación al respecto. Bien, dejo a ustedes una vez más, como en la ocasión anterior, las coordenadas de un servidor, sobre todo por si alguna institución tuviese algún interés de tener alguna colaboración, un intercambio, o muy particularmente con algún alumno que quiera tener algún acercamiento. Estamos en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue pues la temática que presentamos la sesión anterior, y de alguna manera sigue vigente, más no tan intensa, mucho más suavizada en los primeros 3 rubros, pero ya un poco más, pues no un poco más, sino ya presentada en cuanto es el punto 4 y al punto 5. Y disculpando lo reiterativo, vuelvo a insistir, puntos 1 y 2, 3, cuando menos como un recordatorio. Sí. En primera instancia, el aspecto de sostenibilidad, que hay que recordar que de acuerdo con la UNESCO, la ONU, esta no se puede dar, o sea que es sinónimo, de desarrollo sostenible. Aquí al centro de este recuadro, desarrollo sostenible, no se puede dar mientras no coexistan equilibradamente los aspectos medioambientales, la ecología, haya una derrama o un beneficio económico y tenga una incidencia sobre lo social. No se está viendo la imagen. Si gusta compartirnos la imagen. A ver, no se está viendo. Comparto la pantalla, perdón. Sí. Ahora sí. ¿Ahí? Sí. Ahora sí, perdón. Ya se ve perfectamente. Bueno, pero pensé que tenía, bueno, me voy directamente a la transparencia con la que estaba comentando. Lo anterior, pues no
no necesita de la información respectiva. Entonces les mencionaba el recuadro que estoy aquí señalando en este momento, que es la definición, pues, que establece la ONU mediante la UNESCO para lo que es sostenibilidad, y lo que está del lado derecho, pues, es una composición de una alumna mía, precisamente manejando una balanza con los 3 pilares fundamentales de la sostenibilidad. Una línea de tiempo que ya les presenté la sesión anterior, respecto a cómo ha venido evolucionando la sostenibilidad. Desde 1713 no surge pues la sostenibilidad, sino una idea de qué era la sostenibilidad para los europeos, con lo que era la producción maderera sostenible, donde el señor Carl von Carlowitz, pues recordemos que se dirigió a los europeos diciéndoles que pues tuviesen cuidado con los bosques que prácticamente estaban devastados y no había reposición ni un beneficio adecuado, dado que la madera se estaba empleando para transportarse a América en los barcos. Y luego transitando al 1987 con el informe Brundtland, que es lo que me interesa a mí, porque es precisamente aquí donde se define, se da el concepto de sostenibilidad por parte de la ONU. Y luego quiero pasarme directamente a lo que nos interesa a nosotros como académicos en la FES Cuautitlán, en la UNAM y creo que a nivel mundial, con el punto del año 2002, que es la década, el llamado que hizo la UNESCO, un llamado que hizo la UNESCO para educar en la sostenibilidad, es decir, llamó a todas las instituciones del mundo a que nos dirigiésemos para que educásemos en este contexto. Y como ya lo mencionaron ustedes, tenemos que estar también vigentes, ya lo contemplaron ustedes 3, con lo que se emanó en el 2015, que son los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, actualmente conocidos como la Agenda 2030. Es decir, es el objetivo a cumplir para el año 2030. Creo que andamos muy bien. Reconsiderando el aspecto de la UNESCO, y como les mencionaba, el llamado hacia la década para educar en la sostenibilidad, que ya terminó, ya pues culminó en el 14, 6, estamos 7 años de que culminó, pero sigue vigente, sigue la invitación para que sigamos trabajando en este contexto, principalmente los dedicados a la academia. Y por ende, pues no olvidar, vuelvo a insistir, lo inherente a la Agenda 2030. ¿Qué es la química verde? Vamos a recordar, ¿qué es la química verde? Y luego, ¿cuál es el protocolo? Aquí voy a retomar, y gracias por apoyarme, doctor, algunos de los 12 principios. Porque como lo comenté en la primera ocasión, hablar de los 12 principios, pues para nosotros es prácticamente todo un semestre en una de las carreras de nuestra facultad donde se da el curso de Química Verde. Y el curso se titula precisamente Química Verde, principio por principio, es decir, se van abordando cada uno de los principios después de que se ha establecido la definición de qué es química verde. Se aborda el curso prácticamente desde el punto de vista de ir abordando principio por principio, para que podamos captar la importancia, pero más que la importancia, la profundidad de estos. Esto no es química verde, primero, esto no es química verde. Lo manejo yo como una broma, bueno, pues, sobre todo cuando está uno entre los muchachos. Tampoco esto es química verde, hacer fitoquímica. Fitoquímica, pues, es el estudio de aislar, purificar, identificar metabolitos nuevos de plantas. Para recordar la definición de lo que es química verde, los invito nuevamente a ver con detenimiento esta imagen. Y sobre todo al centro de la misma. Yo honestamente, yo personalmente, y yo creo que cualesquiera de ustedes si hace el ejercicio así de manera ortodoxa, no podemos imaginar el mundo actual, el confort, todos los beneficios, la forma tan bonita que tenemos de disfrutar esta vida sin la química. Todo es química, todo. Tan simple, sencillamente nada más con el rubro de medicina.
todos los medicamentos, todos los fármacos implican a la química. Muchos de los alimentos actuales, la cosmética, etc., etc. No podemos y debemos soslayar la química en el confort actual de nosotros los seres humanos. Sin embargo, y hay razón, hay justa razón, o sea, la química es mal vista, hay justa razón, o sea, pues no es cosa más que remembrar muchos de los accidentes, de los problemas. Uno de ellos apenas lo acabamos de tener pues el día de ayer, antier, con la explosión en el Pacífico de uno de los pozos, pero otros muchos accidentes, Chernobyl, Bhopal en la India. Es decir, ese número enorme de accidentes, pero no solamente de accidentes, sino de desechos cotidianos. Tan así que los químicos, pues somos satanizados. Nos dicen que somos los malos de la película, pero yo le preguntaría al público común y corriente, no por menospreciar, común y corriente me refiero a quienes no tienen un acceso muy directo a lo que es la química. ¿Podrían vivir realmente sin la química? ¿Estarán dispuestos a tener confort? Pues yo creo que no va. Afortunadamente para ello, como ya les mencioné en la sesión anterior, y ya me hicieron favor, pues los participantes de esta mesa redonda, mencionar el trabajo del doctor Paul Anastas en 1990. En 1990, donde se acuña el concepto de química verde. Y lo más importante de ello es este concepto, este término, esta palabra. ¿Qué es la química verde? Implica prevenir. Ese es el objetivo de la química verde. Prevenir, es una química preventiva. Así como existe una medicina preventiva y una medicina curativa, también existe una química preventiva y una química curativa. La química curativa es la ambiental. Lo que nosotros conocemos como química ambiental no hay que tomarla como sinónimo de química verde, no. Esa es la química curativa y la química verde es prevenir la generación de contaminantes. Y como se remarca en la parte inferior, por el mismo Paul Anastas, pues la mejor forma de resolver, de evitar, de no tener un problema que esté generado por los contaminantes, simple y llanamente es no generar contaminantes. Entonces, ¿qué será la química verde? Pues una serie de instrucciones que implican los 12 principios para guiarnos a prevenir la contaminación desde el punto de vista de la química, primordialmente en el orden académico, porque cuando ya extrapolamos la química verde al orden industrial y nos involucramos con el aspecto económico, entonces sí ya podemos hablar de una química sostenible. Desde mi particular punto de vista, química verde podrá ser una química sostenible cuando ya se genere una derrama económica. A nivel académico, difícilmente, y yo lo reconozco, yo nunca podré hacer química sostenible. ¿Por qué? Porque mi trabajo, que es académico, solamente me lleva a cubrir en primera instancia el aspecto ecológico, en parte el social, pero difícilmente el económico. Y este pensamiento muy bonito de nuestro ilustre Albert Einstein. Él ya pensaba en verde. Una persona inteligente, todos somos inteligentes, todos resuelven problemas, todos resolvemos nuestros problemas tarde o temprano, pero una sabia los evita. Fíjense muy bien cómo está intrínseco aquí el concepto de química verde. Una línea de tiempo de esta, muy simple, muy sencillita, también elaborada por una de mis alumnas. Desde que nace el concepto con el doctor Paul Anastas en 1990, transitando por la emisión de los 12 principios en 1998, mediante el libro de Paul Anastas en colaboración con John Barber, el libro intitulado Green Chemistry Theory and Practice. Yo le llamo la Biblia de la química verde. Hasta la actualidad, sin olvidar, sin omitir, fíjense muy bien, entre el año 2000
y el 20, 19, en esa parte de la línea, yo me atreví, pido una disculpa, pero no creo que esté mal, sacar una línea para resaltar cómo ha incidido, qué ha hecho, pues todos los hispanoparlantes en el ámbito de la química verde, iniciando con España, que de alguna manera podemos decir que son pioneros desde el punto de vista del idioma en lo que es la química verde, con la Universidad Iberoamericana mediante su Centro Mexicano de Química Verde y Microescala. No quiero omitir que para mí personalmente, ellos sí son los verdaderos pioneros a nivel latinoamericano de lo que es la química verde. Nosotros ya somos un poco seguidores de esta. Posteriormente, la creación del Centro Conjunto de Química Sustentable, así le llaman ellos, entre la UNAM y la Universidad Autónoma del Estado de México, nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, desde el 2005, y en el Centro de Química del CINVESTAB IPN con el doctor Eusebio Juárez. Una línea muy interesante del tiempo de la química verde. Los 12 principios platicados somera y muy directamente por la doctora. Helos aquí. Me gustaría mucho ir comentando de uno por uno, hacer alusión a todos y cada uno de ellos, pero como les comenté, pues esto me llevaría, pues cuando menos unas 20 horas para detallar de manera profunda al respecto. He aquí el protocolo, yo le llamo, este es el protocolo de la química verde. Es la invitación que hacen Barner y Anastas desde 1998 que se dieron a conocer, para que siguiendo cada uno, el mayor número de puntos, el mayor número de estos principios, para poder tener un proceso más y más verde. Obvio está decir que es utópico considerar que existe un proceso idealizado, ideal, en donde coincidan o podamos insertar a todos y cada uno de ellos. La instrucción es: procúrese hacer uso del mayor número de los principios, siempre y cuando sea factible. Ese es el instructivo de la química verde. Y ya en la actualidad yo podría decir, pues, tratando de comunicar la química verde con la sostenibilidad, sin pensar en química sostenible, que la química verde muy bien puede ser considerada como un camino, una vía, una manera de llegar a contribuir, solamente podemos llegar a contribuir a la sostenibilidad. Ese es nuestro objetivo desde el punto de vista de la química verde. Y como ya lo había comentado, no confundir a esta química con la ambiental como sinónimos. La ambiental es para solucionar los casos, curativa. La preventiva es la química verde. Y lo que yo llamaría una química ecológica, el conjunto de ambas. Creo que habría que hacer el ejercicio. Hay mucho trabajo aquí y espero poder conseguir colaboradores para poder iniciar este llamado que se me parece muy interesante. Voy a continuación a recordar algunos de los principios de manera muy rápida para tratar de ser más ortodoxos al respecto. Principio número 1, prácticamente la definición: prevenir desechos. Y como ya lo había mencionado, es preferible evitar la producción de residuos que tratar de limpiarlo cuando ya se formó. Fotografías como esta, pues podemos sacar miles y miles. Si yo salgo aquí a un lado de lo que es mi ámbito de vivienda, el pueblo de Tepotzotlán, Estado de México, aunque sea un pueblo mágico, aunque sea un pueblo altamente ecológico, pues tiene muchísimas problemáticas con características de desechos, de residuos. Todo el país, toda Latinoamérica, todo el mundo tiene estas problemáticas. La invitación es minimizar. Obviamente no es posible eliminar totalmente. Desde el punto de vista industrial, ¿cómo está este principio?
ahora sí ya pensando no en química verde, sino ya más bien en una química sostenible. Pues el factor E nos dice muchísimo, sobre todo muy particularmente para los ingenieros químicos, el concepto de factor E es muy importante, que está en función de cuántos residuos se generan, cuántos desechos, para poder lograr 1 kilogramo de producto. Kilogramo de residuos de desechos por producto. Esto implica que a menor valor del factor E, el proceso es más ecológico, está más acercado o está atendiendo mejor al principio número 1. Tan así que, por ejemplo, veamos esta figura en la parte inferior, farmacéuticos, productos farmacéuticos. Pues están etiquetados como los más malditos de la película, miren, andan con un factor E de mínimo 25A, 100, es decir, mínimo generan 25 kilos de desecho por kilogramo de fármaco, hasta llegar a 100 e inclusive más de 100. Al respecto, me llama mucho esto es relativamente reciente, sobre todo que es una contribución para la obtención del Viagra. Vean cómo nace el Viagra, sobre todo particularmente desde el punto de vista aquí, como estoy señalando, de desechos generados en cuanto nada más a disolventes. Por cada kilogramo de Viagra en 1990 se generaban 1.300 litros de desechos de disolventes. Vean ustedes cómo los químicos nos hemos puesto las pilas, se ha avanzado, se ha disminuido el valor E, particularmente en cuanto a los disolventes. Vean la diversidad de disolventes que se utilizan durante todo el proceso. Hay unos verdes, hay unos cafés, hay unos medios cafés, y se considera que en la actualidad estamos en este punto, aquí, de 7 litros de desechos contra 1.300 por kilogramo de Viagra, y se espera a futuro inmediato que se puedan lograr nada más que se tengan que desechar solo 4 litros de disolventes. Un aspecto muy importante desde el punto de vista de la academia, como profesor, esa es una invitación, sobre todo si hay profesores, el trabajo a microescala. Las pláticas que realizamos y las 4 personas que estamos aquí en esta mesa redonda, pues lo vivimos, ¿no? Como alumnos. Y tal vez ustedes también como yo, como profesores. Cuando hacemos nuestras prácticas de laboratorio, andamos en este rubro, en cantidades exorbitantes. Todo para obtener medio gramo, 1 gramo de un producto en una práctica que también desafortunadamente va a ser desechado. La invitación es revisar todas y cada una de esas prácticas para ir disminuyendo las cantidades hasta llegar a lo que se conoce como nivel de microescala. La doctora hablaba de la economía atómica, segundo principio, que nos invita a procurar generar procesos, procurar realizar reacciones, procurar dar a la luz nuevos procesos en donde la mayoría de los átomos, de los sustratos y de los reactivos se encuentren en el producto final. Al hablar de economía, nada tiene que ver esto con dinero, pero sí tiene que ver con lo siguiente: 2 más 2 son 4, 2 más 3 más 5, es decir, las cuentas como buen contador deben de checar. 2 ejemplos muy bonitos para contrastar, para que veamos un proceso donde atiende bien la economía atómica y de otro donde no. Reacción de Diels-Alder en la parte superior. Como químico orgánico decimos un dienófilo con un dieno conjugado, mediante una cicloadición, el aducto de Diels-Alder. Si estuviésemos en un curso, yo contaría con detenimiento el número de carbonos y de hidrógenos del sustrato, el número de carbonos y de hidrógenos del reactivo, y veríamos cómo todos los átomos del reactivo y del sustrato se encuentran ¿en dónde? En el producto. No hay residuos. Sin embargo, la eliminación de Hofmann, una reacción típica en el ámbito de nosotros los químicos orgánicos, dan ustedes el producto. Falta todo, ¿qué? Falta todo esto.
que son 2, 4, 5 carbonos, un átomo de yodo, un nitrógeno, todo eso se perdió. No está incorporado en el producto. Entonces, vean ustedes, cerca del 60% son residuos. Entonces, 100% economía, 40% economía, pero la invitación es procuremos que nuestros procesos tiendan al mayor valor de economía atómica. Principio número 5, uso de solventes y sustancias auxiliares más seguras. La mayoría no concebimos o no conciben, quienes no son químicos, reacciones sin disolventes. Es más, muchos químicos todavía piensan que no se puede llevar una reacción sin disolvente. Y yo les aseguro que sí, tengo cerca de 10, 15 años que trabajamos a nivel de investigación con la ausencia de disolventes o utilizando lo que se conocen como disolventes verdes. Líquidos iónicos, agua, etanol, metanol, anhídrido carbónico, acetato de etilo, acetona. Otras opciones, no trabajar, como les decía, con disolventes supercríticos, que fue el caso del anhídrido carbónico, o emplear soportes sólidos para hacer las reacciones. Este que es muy bonito, y que ahí fue donde prácticamente me quedé en la sesión anterior. Principio número 6. La mayoría de las reacciones se hacen en calderas, se hacen con reactores que implican pues, los reactores, chaquetas y calentamientos con combustibles fósiles, o si nos va bien con energía eléctrica. Pero vamos a ver cómo está esto. Desde el punto de vista académico, todo eso ya no tiene que ver, ya no lo usamos, al menos yo, o las personas que están muy centradas en el ámbito de la química verde. Con ultrasonido, sí, con equipo de ultrasonido podemos promover reacciones sin problema, excelentes. Con microondas, sí, hacemos reacciones con hornos de microondas. Triboquímica o mecanoquímica, química de flujo continuo, con irradiación infrarroja. Todo esto comparándolo contra el método clásico, que son las mantillas de calentamiento. Aquí, pues en esta transparencia, una serie de figuras que son representativas de cada uno de los comentarios anteriores en la reacción. Triboquímica, electroquímica, uso de irradiación infrarroja, ultrasonido, química de flujo continuo, microondas. Para nosotros en los laboratorios y ya hasta en nivel de docencia son relativamente comunes. Miren qué chula de química. Es como nace la química hace, pues, años, cientos de años. ¿Quién nos recuerda por allí un pistilo y un crisol? Y la famosa molienda. Y pues nosotros desde el punto de vista químico, así a nivel de broma, perdón por la expresión, pues mencionamos pues la química de molcajete. Ahora, a nivel un poco de broma, si me lo permiten, y yo sí creo que hay algo de fondo, piensen ustedes en una salsa de molcajete y lo piensen en esa misma salsa, pero pues en la licuadora. Y les aseguro que muchos de ustedes, y es más yo mismo, decimos que no es lo mismo. Algún aspecto químico, les aseguro que hay algunas transformaciones químicas muy especiales entre los componentes de ella que hacen o dan cambios y pues no andamos tan mal, ¿verdad? Que las salsas en molcajete son mucho mejor. Y un diagrama muy bonito, muy interesante, que nos quitaría cerca de media hora de hacer una descripción de ello para hacer extracciones de ciertos metabolitos secundarios o de ciertos aceites esenciales mediante el empleo de CO2 supercrítico, o no nada más CO2, o sea, también es agua, amoníaco, muchas opciones al respecto. Y tomemos en cuenta lo siguiente: todos estos métodos de activación requieren de energía eléctrica y luego somos criticados. Pues sí, pero pues de todos modos requieres energía eléctrica. Ya desde allí, ¿usas combustibles fósiles? Bueno, si estamos con que hay que usar combustibles, bueno, pues entremos a lo que se requiere, a lo que ya es la necesidad. Seamos honestos, el petróleo está por terminándose, ya el exceso de uso de combustibles fósiles ya no es recomendable. Es el momento de aplicarnos para el empleo
de fuentes renovables para generar corriente eléctrica para todos nuestros requerimientos. He aquí todas las opciones, no quiero profundizar al respecto, sería inclusive parte de un solo curso, nada más entrarle al trabajo de las energías verdes. Como mencionó la doctora, el principio número 7, uso de materias primas renovables, que este sería el caso de las energías, ¿no? Las fósiles contra las que acabo de presentar. Las renovables, pues el mismo término nos lo dice, no las vamos a terminar nunca, o prácticamente nunca. Tampoco voy a ser utópico, ¿no? Porque pues el mundo va a tener que la Tierra tendrá que tener, tiene su ciclo de vida y algún día tendrá que terminar, serán millones de años, pero bueno, para nuestro entorno de tiempo podremos decir que son renovables. Esta es la recomendación, materias primas renovables. Uno de los principios más importantes y es bajo los cuales se defiende el doctor Paul Anastas y mediante el cual yo me involucré hace muchos años a la química verde. El principio número 9. Procúrense procesos catalíticos. No es lo mismo una reacción sin catalizador, aquí su proceso hasta llegar a la energía de activación, requerimientos energéticos muy altos, tiempos muy prolongados de reacción, generación de muchos residuos hasta llegar al producto. Proceso con la presencia de un catalizador, minimización de la energía de activación, tiempos mucho más cortos, mayores rendimientos, proceso más limpio para llegar al producto. Es una petición del principio número 9. Sobre todo nosotros como seres vivos, en todos los seres vivos, constantemente desde que nacimos ya no somos los mismos. Nuestras moléculas, nuestros órganos están constantemente siendo renovados por procesos de qué tipo, procesos enzimáticos. ¿Qué son las enzimas? Catalizadores. Es un ejemplo muy viviente. Este artículo o esta carátula de artículo fue la que a mí me abrió el camino hacia la química verde en 1201. Este artículo por Paul Anastas, esta es la fotografía del señor Paul Anastas, y llamó su artículo de la siguiente manera: química catálisis, pilar fundamental de la química verde. Se lo recomiendo, se lo recomiendo, sobre todo si ustedes tienen que ver mucho con la parte catalítica y la parte de ingeniería química, o para todo químico, simplemente para todo químico. Es una lectura muy bonita que nos lleva a entender cómo de la catálisis impacta enormemente a la química verde. Y esta es una composición mía de hace como 25 años. El origen de la vida, por Desmond Bernal, en 1951. Él dice que la vida se originó en el fondo del mar, en donde el agua fue el disolvente, las arcillas del fondo del mar, que son aluminosilicatos. Al ser aluminosilicatos son ácidos de Lewis. Regularmente los catalizadores son ácidos de Lewis, muchos o la mayoría de ellos. Y entonces esta teoría defiende el hecho de que en el fondo del mar se originó la vida cuando los elementos organogénicos, los elementos oxígeno, nitrógeno, halógeno, el famoso CHON, mediante un proceso catalítico de millones de años, generó las moléculas organogénicas, es decir, aquellas moléculas básicas como amoníaco, agua, ácido sulfídrico, CO2, monóxido de carbono, para que mediante ellas se pudiesen generar los primeros biomonómeros, bases púricas, pirimídicas, primeros aminoácidos, y una vez con ellos, mediante procesos catalíticos de billones de años, los primeros biopolímeros, de los biopolímeros, surgimiento de la vida. Bueno, pues vean ustedes esto, no estamos tan mal, El fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, en San Pedro, el momento de la creación, el hombre hecho de barro. Creo que hay profundidad al respecto. Alguien se dio cuenta que precisamente el hombre fue hecho de ello. Y nosotros, pues, fuimos invitados por allá en aquel tiempo y en el 2003, generamos un review sobre todo lo que teníamos de trabajo de investigación, que eran 67 publicaciones relacionadas con química heterocíclica, desde un proceso catalítico activados por una arcilla, y con pues, ingresamos a esa invitación y pues nos dimos a la tarea de sentirnos ya químicos verdes.
Principio número 10. Pongámosle mucha atención. Eso nos invita a que toda la química que implique la generación de nuevos productos sean productos de carácter degradable. Degradables. Estos traté de quitar la parte comercial, pero cada uno de esos materiales aquí presentes son hechos a bases de materiales degradables. Para que no nos suceda lo que tenemos como informe desde el año 2200, desde el 2014, como las 6 islas en el mar, las 6 islas sintéticas hechas por el hombre, creadas por el hombre, 2 de ellas entre la parte del Pacífico a la altura de California y de Japón, 2 de ellas que ya se convirtieron en una sola, creadas por el hombre, y vean ustedes, esa nueva isla tiene 2 veces la superficie, 2 veces la superficie del estado de Texas, que prácticamente es 2 veces la superficie de quién, del estado de Chihuahua. ¿Y de qué? Bueno, pues veamos de qué está aquí en la parte superior. No quiero comentar, pero creo que se ve o se nota muy, muy bien de qué están hechas estas, o de qué está hecha en particular esta enorme isla. Y de manera muy reciente en CNN, en el 2018, yo revisé y nos dicen, pues ya son 3 veces la superficie de Francia, de esa isla. Mencionaba la doctora también el principio 11 de análisis en tiempo de real. Hay que hacer un buen seguimiento de las reacciones, de las transformaciones, pues para no estar gastando disolventes, no estar consumiendo energía, etc. Análisis en tiempo real, mediante procesos, pues típicos, bueno, no típicos, clásicos, muy clásicos, sobre todo de manera muy particular entre los químicos dedicados a la investigación, como son, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, hacer el seguimiento de la reacción e ir viendo la evolución de esta mediante espectros de resonancia magnética nuclear de hidrógeno, de carbono 13. Para mi gusto, no para mi gusto, para mi criterio y para mi experiencia funciona mejor o es más recomendable la de hidrógeno porque podemos hacer integraciones y ir siguiendo los porcentajes de avance de reacción. Y de entre los más empleados, pues el acoplamiento de cromatografía de gases que nos permite hacer cuantificación de los compuestos y la separación de los mismos para ingresarlos al espectrómetro de masas y llevar a cabo la identificación, cuantificación e identificación, y así sucesiva. Un bosquejo, me avisan si me estoy pasando de tiempo. Un bosquejo, ¿cuál es el estatus de la química verde actualmente a nivel mundial? No profundizo, nada más son probaditas, para que veamos cuál es la importancia ya de la química verde. Y es una química innegable, ya es una obligación y es una necesidad, ya la tenemos en vida. Desde 1999, desde el 2000, ya existe una revista especializada para divulgar trabajos de investigación en química verde. Precisamente se llama Green Chemistry. Y vean ustedes la importancia de esta revista. Aquí hay un valor que dice 9.125, presentado como el factor de impacto. Este factor de impacto resultó a partir del año 2016. Tenemos 2 minutos, doctor. Correcto. Con los avances de la química verde o el estatus me conformo. Y ahora vean otras revistas, el Journal de la American Chemical Society, solamente 13, pero viene desde 1800. Journal de la Organic Chemistry 4.8 viene de 1936. Analytical Chemistry 6.3 viene desde el 29. Nuestro Journal del Mexican Chemical Society .71 viene de 1957. La relevancia en función del factor de impacto de esta revista. Estados Unidos tiene un instituto de investigación en química verde. Australia, un centro de investigación. Y a donde quería llegar, España. No porque sea yo un cariñoso con soy. Bueno, afortunadamente soy amigo del doctor Antonio de Laus, pero España tiene maestría y doctorado en química verde. Por eso les hablaba, llamé en la línea del tiempo de la creación del Centro de Química Sustentable, y les llaman Química Sustentable. Es un programa de posgrado en química verde
donde participan todas las instituciones de educación superior en el ámbito de la química en España. Y recientemente, un manual editado por la UILEI, compilador por Anastas, 9 volúmenes, cada volumen cerca de 2,000 cuartillas, un handbook sobre química verde, para que veamos la relevancia que tiene ya. Y prácticamente yo ya puedo terminar, con esto ya me voy muy tranquilito. Vean ustedes el impacto que van teniendo las revistas, sobre todo la de química verde, para el 2010, para la actualidad, para acá de 9, otras revistas donde se publican cuestiones de química verde, y México rápidamente, el Centro Mexicano de Química Verde, pioneros, recibieron un reconocimiento por parte de la American Chemical Society por ser de los mejores educadores en el ámbito de la química verde a nivel mundial, agosto del 2010. Eso sí me da envidia eso, ¿eh? El doctor Eusebio Juaristi por sus aportaciones a la catálisis asimétrica. Y ya, termino, nuestra UNAM sí tiene, particularmente nuestra Facultad de Estudios Superiores, algo en la Facultad de Química, algo en el Centro de Investigación Conjunto, que es compartido UNAM-UAS, y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Creo que con esto, mencionando los nombres de personas de estas 2 instituciones que acabo de comentar, el Centro de Investigación Conjunta, Facultad de Química, con el doctor Juventino, doctor Fernando, doctor Ávila, no se dejó fotografiar, Bernardo Frontana, que hace electroquímica verde, demasiado interesante. Y aquí lo quiero dejar, porque ya lo que vendrían será lo que hemos realizado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, y no quiero verme así medio pesadito. Tenemos un número considerable de cursos, talleres de química verde a nivel internacional, 82 conferencias, un vasto número, libros, un diplomado, etc., y obviamente buen trabajo de investigación, de difusión dentro de la UNAM y hacia afuera, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Gracias, ingeniero, muy amable. Creo que con esto espero que haber contribuido un poco al conocimiento de la química verde. Excelente, doctor, y esperemos estar en otras ocasiones nuevamente en esos espacios, porque el 23 de septiembre arrancamos la CONACET, donde vamos a tener proyectos de todo tipo, entre ellos de química verde y química sustentable, principalmente, que como el nombre lo ponen en la UNAM y en España, o sea, tiene que ver con la relación entre el crecimiento del ser humano, de la sociedad, del medio ambiente, o del ambiente natural, cuidado, y también de la economía. Entonces, sobre ese tema estaremos trabajando los próximos 30 años, y quiero darle este reconocimiento a nombre del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos en el Bajío. Recibe este reconocimiento el doctor René Miranda Rubalcaba por su magistral exposición del tema Química Verde 2, Ciudad de México, 6 de julio de 2021, Foro de Sustentabilidad Siembra en México. Muchas gracias, doctor. Lo hacemos llegar a su correo inmediatamente, y un agradecimiento, un abrazo. Y las gracias son a ustedes, no, al contrario, por la confianza. O sea, bueno, ustedes son también docentes, son académicos, y sabemos que nos nutrimos precisamente de que alguien nos tome en consideración, ¿verdad? Que tengan, digo, bueno, pues anda por un buen camino, y ya con eso uno se siente uno halagado. Bien, claro. Realmente es un halago, y enormemente agradecido. Y creo que ustedes también lo sienten cuando son invitados a eventos de esta característica. No, muchísimas gracias. Como la sesión anterior, les voy a enviar este material en PDF, o si lo quieren en transparencias, claro, en la liga que usted me mande de correo electrónico, se la regreso para que puedan, y si necesitan más información, con todo gusto, Muchísimas gracias, doctor. Felicidades, doctor, muchas gracias. Ustedes. Terminamos la transmisión con nuestro auditorio, pero seguimos en comunicación, y algo muy importante, doctor, que